Bueno, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa mensual de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Como cada mes, nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y además contamos con la participación de invitados especiales que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, biotecnóloga y estudiante del Máster en Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández. Es un placer estar aquí un día más compartiendo información, experiencias y avances científicos que nos acercan a una mejor comprensión y tratamiento de estas enfermedades raras. Me acompaña José Ángel Aibar. Hola, José. Hola Ana, yo soy José Ángel Ibar, papá de un niño con síndrome de Dravet y presidente que ya sabéis que es una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no nos resignamos al curso de esta enfermedad rara, luchando contra ella a través de la investigación, donde contamos incluso de hecho con nuestro propio laboratorio científico en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, a través de la concienciación, eh, a través de la cual os invitamos desde luego a seguir, por ejemplo, nuestro equipo solidario Reto Dravet. Y por último, pero no menos importante, a través del apoyo a otras familias, pues con múltiples programas e iniciativas de carácter social. Todo con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros. Pues hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros a la doctora Esther Moraleda Sepúlveda, profesora permanente laboral en la Universidad Complutense de Madrid y directora del Grupo de Investigación ITAL. Esther es doctora en psicología, además de licenciada en psicología y diplomada en logopedia. Sus líneas de investigación se centran en las alteraciones del lenguaje, en trastornos del neurodesarrollo, en poblaciones con necesidades educativas específicas y en enfermedades raras, tanto en lenguaje oral como escrito. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Portugal, Finlandia y Colombia, contribuyendo al avance internacional en el estudio del lenguaje y la intervención educativa. Bienvenida, Esther, es un honor tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Para comenzar, Esther, cuéntanos un poco sobre tu recorrido personal y profesional. ¿Cómo llegaste a interesarte por la investigación del lenguaje y, en concreto, por su estudio en el contexto de enfermedades raras como puede ser el síndrome de Dravet? Sí, perfecto. Bueno, pues como ya has comentado anteriormente, yo estudié psicología y logopedia y una vez que ya empecé a dar clases en la universidad en mis primeros inicios por allá en el año 2011, y consultando un poco la bibliografía científica que había al respecto con respecto a las asignaturas un poco que me tocaba desarrollar, pues observé un gap, un hueco muy grande con todo lo que estaba relacionado con otras patologías y otros trastornos del neurodesarrollo. Es decir, es verdad que la logopedia fundamentalmente en los últimos 30 años ha dado un avance espectacular, pero aún así todavía queda muchísimo por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace muy poco siempre se tenían en mente algunas patologías y algunos trastornos del neurodesarrollo, pues los más conocidos o con mayor prevalencia, hasta que también a través de mi práctica profesional empecé a encontrar otros pacientes y otras familias con otros síndromes raros, y de ahí un poco el interés por empezar a ahondar un poco en todo lo que no existía. Creemos que estamos haciendo un trabajo importante en cuanto a sacar un poco a flote, sacar a colación todos los síndromes genéticos raros, que bueno, ya se sabe que hay más de 200, muchos de ellos cursan con trastornos del lenguaje y de la comunicación, con trastornos del neurodesarrollo, discapacidades intelectuales. Entonces, bueno, por un lado, por darle visibilidad a todos estos trastornos que son poco conocidos, y por otro lado, en por fin también empezar a dar respuesta a nivel científico de cómo se puede trabajar con este tipo de poblaciones, que creo que hasta ahora se ha hecho muy poco y tenemos un campo muy abierto donde creo que nos quedan aún muchos años por seguir trabajando. Muchas gracias, Esther. Además de investigadora, desempeñas un papel clave como profesora universitaria y directora del grupo ITAL. No sé si nos puedes contar en qué consiste tu día a día en estas funciones y qué proyectos o cuáles son los principales retos que destacarías como parte de tu trabajo. Pues sí, pues principalmente, bueno, yo di clase en la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en el grado en logopedia como en el grado en psicología, como en el doble grado de psicología y logopedia, lo cual, bueno, creo que me viene muy bien para unir esa parte más teórica con esa parte más práctica o más clínica. Y desde el año 2016, un poco al hilo de lo que comentaba, viendo los huecos que quedaban y que había muy poca investigación al respecto, pues decidimos crear un grupito de investigación en el que actualmente pues somos 16 personas, entre pues, profesores, estudiantes de doctorado, estudiantes de grado y demás.
El día a día básicamente se centra en las clases, fundamentalmente. Además, intentamos incorporar dentro de las clases, aparte del temario también que ya está establecido, por fin yo creo que los alumnos empiezan también a conocer pues todas estas enfermedades raras, ¿no? Otros síndromes que al final se van a encontrar en su práctica clínica antes o después, pero que quizá como contenido dentro de las asignaturas del grado está poco difundido o poco estudiado todavía. Así que eso principalmente. Luego actualmente sí que el grupo tiene una línea de trabajo bastante consolidada y colaboramos con diferentes asociaciones nacionales, regionales de la Comunidad de Madrid. Actualmente estamos llevando a cabo varios proyectos, no solo con la Fundación Síndrome de Dravet, sino también con otras enfermedades raras que colaboramos, como por ejemplo la Asociación 22Q11.2 España, la Asociación Caminando con Laia, que se basa en el síndrome de Noonan. Estamos llevando a cabo algunos trabajos en trastorno de desarrollo del lenguaje, en trastorno del espectro autista. En fin, tenemos varias líneas de investigación consolidadas en las que yo creo que ya nos hemos hecho nuestro expertise y un poco intentamos sobre todo trabajar directamente con los niños, con los usuarios, con los pacientes, porque para nosotros es primordial conocerlos a ellos y saber de lo que hablamos cuando estamos investigando. Y por otro lado, las familias, que a nosotros afortunadamente nos aportan muchísimo conocimiento teórico, pero también nos aportan muchísimo conocimiento práctico y humano, ¿no? El conocer sus casos, el conocer cómo se desenvuelven día a día, el conocer sus necesidades, puesto que a nosotros al final es lo que realmente nos vale, plantear investigaciones que para a largo plazo, a corto, medio y largo plazo para ellos, un poco puedan tener repercusiones en el futuro. Entonces, básicamente es eso en lo que nos basamos. Es un trabajo muy entretenido. A mí lo que más me gusta, que creo que es un trabajo muy dinámico, en el que no hay 2 semanas que hagamos lo mismo. Aparte, yo tengo también un grupito de pacientes directamente con los que trabajo, con lo cual es un trabajo muy completo que, como ya digo, pues une toda la parte más teórica con toda la parte más práctica, más clínica, y yo creo que te permite estar situado 20 años después, que yo ya tengo mucha edad. 20 años después te permite seguir estando situado un poco en primera línea. Bueno, yo creo que al final es una profesional gigante, entonces se nota mucho la pasión y la dedicación en todo lo que haces, que al final es lo que lo hace dinámico. La sesión de hoy la hemos titulado, como tú misma nos propusiste, Investigación e intervención en el síndrome de Dravet, nuevos retos. Para ayudarnos un poco a profundizar, ¿podrías comentarnos desde tu perspectiva por qué es importante investigar el síndrome de Dravet desde el ámbito del lenguaje, la logopedia y la psicología? Sí, afortunadamente, después de consultar un montón de bibliografía científica, acudir a simposios, acudir a congresos, hemos observado que en el síndrome de Dravet la evidencia científica médica ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Es decir, con la incorporación de nuevos fármacos, con la incorporación de nuevas metodologías, pero sí hemos descubierto que a pesar de que todo el tema no, verdad que muchas veces ante cualquier patología, ante cualquier trastorno nos centramos en todo el tema más médico, pero a veces nos olvidamos de otro tema un poco más asistencial o que es igualmente importante, que es el tema más quizá más educativo, que tiene que ver más con las características personales. Entonces, por ahí vimos que existían muy pocos estudios, apenas podemos llegar a una decena, sobre todo en ámbito anglosajón y estadounidense, americano, pero nada que tiene que ver referente a nuestra lengua, nada que tenga que ver, por ejemplo, o que se pueda llevar a cabo en Europa. Con lo cual, creemos que es necesario siempre, de cara a cualquier patología, a cualquier trastorno del neurodesarrollo, ahondar al final en esas características asistenciales que son las que repercuten también en el día a día, ¿no? Pues el nivel cognitivo, el nivel comunicativo, el nivel lingüístico, características socioemocionales, características conductuales. Al final es algo con lo que lidian las familias todos los días, a todas horas. Entonces, el poder estudiar cuáles son estos perfiles, el poder intentar dar respuesta a cómo poder trabajar mejor con estos perfiles, evidentemente teniendo en cuenta la heterogeneidad que tiene el propio síndrome y las características personales de cada uno de ellos, yo creo que es muy importante. De cara sobre todo a mejorar, como bien don José Ángel decía en la introducción, su calidad de vida futura, y para poder dar respuesta a algunas necesidades que no solo plantean las familias, sino que también plantean los profesionales. Muchas veces nos encontramos con muchos profesionales que tienen casos de este tipo,
muchos conocen un único caso, un par de casos, y no tienen quizá herramientas, estrategias o tienen algún material teórico práctico sólido que les permita saber cómo intervenir o cómo mejorar la eficacia de esa intervención. Con lo cual nosotros creemos que todavía es un campo que está por desarrollar y en el que hay mucho por conocer. Nos comentabas, ¿no? Que tú te dedicas y que eres experta tanto en el campo de la logopedia como en el campo de la psicología. ¿Qué crees que aportan realmente estas dos disciplinas en el abordaje de enfermedades raras, graves, crónicas, como el síndrome de Dravet? Bueno, por mi experiencia ya, no solo en la investigación, sino también con las familias, pues vemos que al final la mayoría de los pacientes tiene afectadas tanto áreas de la neuropsicología en mayor o menor medida como áreas de la logopedia, ¿no? Pues nos podemos encontrar desde problemas de atención, de memoria, una velocidad de procesamiento más bajo, problemas de aprendizaje en la edad escolar, a nivel lingüístico nos podemos encontrar pues algunos pacientes que pueden tener trastornos del lenguaje relacionados con la articulación, otros más con la comprensión del lenguaje, otros que ni siquiera llegan a emitir algún tipo de lenguaje oral, con lo cual al final en la parte comunicativo-lingüística yo creo que es fundamental porque todas las personas somos seres sociales evidentemente y necesitamos relacionarnos con otros, con lo cual tenemos que desarrollar de alguna manera u otra algún sistema de comunicación. Y en la parte neuropsicológica porque teniendo en cuenta que al final todos los pacientes también se van desarrollando con el a lo largo del tiempo y van a necesitar unos criterios mínimos o quizá unas necesidades mínimas o quizá unas características mínimas en general que yo creo que van a ser interesantes. Entonces yo creo que es muy importante centrarnos sobre todo en corto, medio y largo plazo, en cuáles van a ser estas características y en cómo poder mejorarlas de cara al futuro como decíamos, no solo para mejorar la calidad de vida de los propios pacientes, sino por supuesto, mejorar la calidad de vida de las propias familias. Bueno, Esther, en muchas enfermedades raras, al final la transferencia del conocimiento científico no solo es difícil a nivel práctica clínica, sino incluso transferirlo al día a día de las familias. ¿Cómo se puede mejorar, según tu punto de vista, esta conexión que hay entre investigación, intervención y calidad de vida? Bueno, yo creo que además, lanzando una flecha a favor de la asociación, una cosa que yo creo que nos está ayudando muchísimo en la investigación, porque bien como tú dices, a veces es muy difícil intentar convencer a las familias de la importancia que tiene la investigación clínica para el desarrollo futuro de sus hijos. Una cosa que yo creo que estamos haciendo muy buena y que se va implementando cada vez más es acudir a los encuentros de familias. Creo que esa relación directa entre ellos y nosotros, ¿no? Que ellos no sientan que es simple un hecho de que utilizamos a sus hijos para tomar datos y ahí se queda esa relación unidireccional simplemente, sino que ellos directamente nos pongan cara a nosotros, vean qué es lo que estamos haciendo, les podamos explicar el por qué estamos haciendo. Nos puedan contar directamente cada uno porque pasa normalmente, ¿no? Luego las familias muchas veces se nos acercan y dicen, bueno, pues esta es mi problemática, ¿tú qué me aconsejas o qué crees que deberíamos hacer en este caso? Que ellos nos cuenten sus necesidades. Yo creo que es muy importante, porque nos retroalimentamos mutuamente. Por un lado, las familias nos cuentan sus necesidades y de hecho hace un par de meses lo hicimos en un encuentro con familias que ellos nos contaban cuáles eran sus necesidades reales y nosotros también poder dirigir la investigación hacia esas necesidades que tienen las familias hasta de manera inversa, es decir, nosotros que les contemos cuáles creemos que son cosas importantes para que ellos de alguna manera las puedan hacer más visibles y puedan participarse y beneficiarse de ese tipo de investigaciones. Muchas gracias, Esther. También nos has comentado, ¿no? que te gustaría abordar las perspectivas futuras para las familias con síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. ¿Cómo imaginas en ese sentido, cómo imaginas el futuro en términos sociales, educativos y terapéuticos? Bueno, intento imaginarlo de forma muy positiva y de forma muy constructiva. Intento también ser realista. Sé que a veces los avances no se producen tan rápido como nosotros nos gustaría y como nosotros esperamos. De hecho, nos pasa mucho en la investigación, ¿no? Desde que comenzamos un proyecto hasta que prácticamente lo terminamos, pueden pasar años y publicamos esos resultados, lo cual, pues, es un trabajo a largo plazo en el que hay que tener mucha paciencia pero creemos que sienta las bases para poder seguir trabajando. Creemos que es muy importante que las familias en todo el proceso, al final de tener un hijo, por ejemplo, con síndrome de Dravet, sientan que están acompañadas, que no es un momento puntual, temporal en el tiempo, sino que es algo que se va a seguir
¿Se va a seguir trabajando o se va a seguir evaluando? De hecho, nosotros estamos planteando ya diferentes estudios longitudinales, ¿no? Se va a seguir evaluando, se va a seguir trabajando. Y creemos que es importante que en todo este proceso, pues eso, las familias se sientan acompañadas y sientan que puede haber una evolución, no solo ya de cara a ellos, a sus características personales, sino también un poco haciendo hueco a todos los que van a venir después. Así que yo creo que al final todo repercute en que podamos mejorar poco a poco, pero al final los avances siempre son significativos. Bueno, Esther, y eres una profesional multidisciplinar, por decirlo así, implicada en muchas ramas, tanto investigación como psicología, logopedia. Pero a veces una persona individual no es suficiente y hace falta colaboraciones con hospitales, universidades, asociaciones y las propias familias. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué papel crees que juega este trabajo interdisciplinar a la hora de mejorar realmente cómo se aborda una enfermedad rara? Bueno, es imprescindible, en realidad es imprescindible. El trabajo interdisciplinar entre todos debería ser imprescindible y también creo que es beneficioso que se puedan realizar encuentros donde todos estemos implicados, que creo que en eso la Fundación Síndrome de Dravet lo hace muy bien con encuentros todos los años de tanto para profesionales como para familias donde también están involucrados profesionales. También eso es lo utópico, ¿no? Sería como lo ideal, lo que a todos nos gustaría. La realidad a veces es otra. La realidad a veces es que pues, vivimos en una sociedad en la que vamos muy deprisa, a veces tenemos todas muchas cosas que hacer. Entonces, no tanto por las familias, que es verdad que nos encontramos familias maravillosas que en general ponen todo de su parte y nos ayudan muchísimo, pero yo creo que a veces la coordinación entre nosotros, entre los propios profesionales, se queda un pelín corta, ¿no? Por lo que decíamos, por falta de tiempo. Hace relativamente poco nos reuníamos con neuropediatras, con neurólogos, con psiquiatras y nos hablaban también un poco de esa versión suya, de la poca disponibilidad y el poco tiempo que tienen para la investigación, porque realmente para la investigación en nuestro trabajo no nos ofrecen horas extras, es decir, son horas que nosotros sacamos, a mí por ejemplo a nivel universitario no me reducen nada de jornada, son horas aparte de las que tengo que hacer independiente de mi jornada laboral. Con lo cual creo que a veces esa falta de tiempo nos impide una mejor coordinación que creo que ahondaría directamente en los recursos asistenciales y en las intervenciones específicas, en este caso en las personas con síndrome de Dravet. Y yo creo que ahí todavía queda un hueco por cubrir, creo que hace falta crear esos espacios donde todos podamos estar conectados y donde todos podamos intercambiar experiencias porque al final nos beneficiamos directamente unos de otros. Y según tu criterio, Esther, ¿cuáles dirías que son hoy los principales desafíos en la intervención educativa y del lenguaje para los pacientes con síndrome de Dravet y otras patologías raras? Pues yo diría que el punto fuerte ahora mismo todavía por desarrollar, y creo que es uno de los que a nosotros nos interesa mucho, son las intervenciones, es decir, las eficacias de las intervenciones, ¿no? El síndrome de Dravet, sí que hay muchos pacientes que cursan con trastornos del desarrollo del lenguaje y de la comunicación, muchos de ellos acuden a servicios de logopedia, de neuropsicología, lo cual está bien, es perfecto, pero creo que se sabe muy poco acerca de cuáles deberían ser o cuáles son los sistemas, cuáles son los mejores recursos o cuáles son las mejores estrategias, por decirlo de alguna manera, para poder un poco ahondar en qué tipo de intervenciones pueden ser más efectivas en estas poblaciones. Entonces, creo que ahí tenemos todavía mucha investigación por hacer, en conocer bien cuáles son las características del síndrome, en adaptar las intervenciones a las características del síndrome y sobre todo en comprobar la eficacia de lo que estamos haciendo. Y otro punto también que nos interesa mucho es ver cómo evoluciona el síndrome, ¿no? Ver cómo evolucionan sus características a lo largo de los años, si hay un pico mayor o menor, por ejemplo, antes de determinadas edades, si de alguna manera puede haber un retroceso en ciertas características, cómo influye la intervención en todo esto. Creo que ahí hay un hueco muy grande, sin tener además en cuenta que además, no lo hemos hablado hasta ahora, pero todo lo que tiene que ver con lenguaje oral repercute directamente en el lenguaje escrito. Con lo cual, si imaginamos a todos los pacientes que antes o después, evidentemente, tienen que pasar por un centro educativo y tienen que pasar muchos años de su vida en un centro educativo, creo que el poder trabajar estas dos áreas, lenguaje oral y lenguaje escrito de forma conjunta, pues es imprescindible de cara a su desarrollo futuro, evidentemente, ya que puedan desempeñar siempre con vistas un poquito más para allá, que puedan desempeñar trabajos y que puedan ser lo más independiente posibles en su vida diaria. Y como logopeda, psicóloga, ¿qué mensaje les trasladarías a las familias que estén pasando por un momento difícil?
Pues a las familias el primer mensaje que les transmitiría es un mensaje de paciencia. Es decir, a veces lo sé por experiencia profesional, a veces sé que los avances y los logros son más lentos de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y a veces quizá caemos un poco en la desesperación o caemos un poco en el desasosiego, en el humor un poco de, bueno, no sé si va a poder seguir adelante, no sé si lo estoy haciendo bien, que se crean muchas dudas. Yo creo que al final, aunque parezca que no, la intervención es positiva. Entiendo que las intervenciones son a largo plazo, entiendo también, esto lo hablamos mucho con las familias, que es normal que las familias en todo este proceso que dura años se cansen, se sientan un poco motivadas, se sientan un poco entusiasmadas en general con los servicios que se les ofrece, pero yo les diría que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que necesitamos seguir trabajando paso a paso y que lo más importante siempre es que se produzcan avances y que ellos sean capaces de verbalizar esos avances, de observar esos avances y de seguir trabajando en esas líneas, aunque cueste mucho, ¿no? Yo diría eso lo primero. Y lo segundo, que siempre intenten rodearse, aunque sea un tópico también, de buenos profesionales. Hay muchísimos profesionales, pero como todo en la vida, no todo el mundo a veces está preparado psicológicamente, profesionalmente, en un montón de áreas, que intenten rodearse de gente de verdad que conozca un poco esas características y de gente además empática que les pueda ayudar en el proceso, porque al final tener un hijo con síndrome de Dravet pues es una carga, como lo estamos viendo también en muchos estudios, psicológica, social, emocional y conductual, que repercute no solo a la persona, sino también a su ámbito más cercano y por supuesto a la familia que entra en ella. Involucrarlos a todos de manera efectiva en todas las intervenciones y hacerles partícipes de todo lo que se vaya logrando en el proceso. Bueno, pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Esther, por compartir tu tiempo y conocimientos con nosotros, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @Fundación Dravet. Os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta. Nos caemos, pero el alma nos eleva. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes.